Buen día, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Quiero compartir con ustedes esta palabra del Señor que se encuentra en el libro de Amós, capítulo 9. Como es bastante extenso el capítulo, quiero llamar su atención en los primeros 10 versos de este capítulo 9 de Amós. En estos 10 versos está el Señor revelándose a su pueblo Israel y les está diciendo que vienen juicios sobre Israel, juicios que son ineludibles, juicios que son inevitables, van a suceder porque Dios lo ha dicho. Dios en este pasaje le revela al pueblo que está cansado de tanto pecado. Dios les dice que el pecado ha abundado demasiado en todas las instituciones del pueblo, en toda la autoridad del pueblo había pecado. Y esos juicios trajeron consigo miseria, ruina, desolación, muerte y destrucción. El pueblo de Israel se encontraba sumido en la esclavitud del pecado. Pero el capítulo, después del versículo 10, viene una palabra alentadora del Señor para su pueblo. Una palabra de restauración, una palabra de bendición y de edificación. En el verso 8, el Señor les está diciendo lo siguiente, en medio de esa palabra de juicio para ellos. Él les dice: he aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. El Señor, en medio de el furor a causa del pecado de su pueblo, Él les da un juicio, pero Él les dice: no destruiré del todo la casa de Jacob. ¿Por qué? Porque va a abrir un remanente que es el que va a permitir que a través del clamor, en respuesta, el Señor va a extender misericordia a ellos. La palabra del Señor en 2 de Crónicas 7:14 les está diciendo: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Es decir, si mi pueblo, ese pueblo que es mi propiedad, se humilla delante de Dios, dice la palabra que entonces perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿A quién se refiere el Señor? También, no solamente al pueblo de Israel. Vamos a otra parte de la palabra en el capítulo 15 de Hechos y vamos a leer esto interesante que nos dice el Señor allí. En el capítulo 15, verso 16 al 18, dice la palabra del Señor lo siguiente: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y yo lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El Nuevo Testamento está hablando precisamente de esa palabra a través del profeta Amós. Y ese remanente del cual el Señor habla en el libro de Amós somos tú y yo como pueblo de Dios. Ese remanente que clama al Señor cada día. Ese remanente que cada día clama al Señor por el pueblo, pidiendo perdón por los pecados con verdadero arrepentimiento. Pero el Señor no queda allí. Dice la palabra de Dios al terminar el capítulo 9 de Amós: restauración futura de Israel. Es decir, que esta promesa de bendición es para el pueblo de Dios, es para nosotros también como iglesia de Cristo.
Dice el Señor en el verso 11: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. El tabernáculo representa el lugar de adoración personal para el Señor. Y ese lugar de adoración somos tú y yo. Tú y yo somos adoradores en espíritu y en verdad que el Señor está buscando. Y dice que Él restablecerá ese tabernáculo. Es decir, que restablecerá la presencia de Dios con cada uno de sus hijos. Y esa presencia de Dios significa entrega total, adoración y servicio a Dios. Eso es lo que se hace en el tabernáculo. Segundo, dice la palabra: cerraré sus portillos. ¿Qué significa cerrar sus portillos? Significa cerrar toda grieta de separación y de división entre los muros y los pórticos. Es decir, que el Señor unirá a su pueblo como nunca antes ha estado unido. Nos va a unir como familia, nos va a unir como siervos, nos va a unir como iglesia. Esta palabra está por cumplirse completamente. Número 3. Dice: levantaré sus ruinas. Es decir, que el pueblo de Dios ya no se va a sentir miserable, arruinado, ya no se va a sentir pobre. Vamos a tener el gozo de la plenitud espiritual del Señor en nuestras vidas. Y no solamente la plenitud espiritual, sino la plenitud en todo sentido. En el sentido emocional, en el sentido financiero, en el sentido espiritual, en el sentido familiar. En todas las áreas de nuestra vida vamos a ser plenos. Él levantará las ruinas y lo va a hacer con poder. El número 4 dice: edificará como en el tiempo pasado. El Señor está uniendo al pueblo, ¿para qué? Para que nuevamente ese pueblo celebre a Dios. Ese pueblo se goce en su Dios. Así como se gozaron aquel día de Pascua. Así como se gozaron saliendo de Egipto. Estaban gozosos porque el Señor los había libertado. Pero iban a celebrar. Y ellos salieron como un pueblo completamente sano. No tenían ningún tipo de enfermedad. Y un pueblo poderosamente rico. Dice la palabra que se traían el oro de Egipto. Llevaban consigo el oro de Egipto. Las riquezas de sus enemigos ahora eran suyas. El Señor edificará como en el tiempo pasado. Y en el tiempo de hoy, esa edificación viene porque viene en el nombre del Señor. Esa restauración, celebración, sanidad y riqueza son nuestras ahora en el nombre de Jesús. Número 5. Poseerán el resto de Edom y a todas las naciones. Esas son las palabras que el Señor dice. Luego en el versículo 12, 11 y 12. Que nosotros vamos a poseer el resto de Edom y a todas las naciones. Es decir, que se va a proclamar el reino del Señor hasta los confines del mundo. Tú y yo tenemos esa misión, la de establecer el reino del Señor cada día en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en el vecindario, en el trabajo y donde quiera que estemos, estableciendo el reino de Dios. Eso significa, hermanos, que Jesucristo está cerca. Estamos en el advenimiento de su venida. Estamos prontos a recibir todo esto que el Señor trae para Él venir por una iglesia victoriosa y poderosa. Número 6. En estos últimos versículos se da la profecía de Amós de sobreabundancia para el pueblo. En el versículo 13, el Señor les dice: vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. ¿Qué significa esto, hermano? Que va a haber sobreabundancia, una tierra bendecida, que donde se siembra y se cosecha, y no se termine de cosechar cuando se tiene que volver a sembrar, porque es demasiado abundante el fruto. La bendición de Dios viene con sobreabundancia. La bendición de Dios viene para
darnos conforme a su palabra, a lo que Él ya declaró desde ese tiempo hasta hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Y número 7, dice la palabra, Él edificará y Él plantará. Dice el verso 14, y traeré del cautiverio a mi pueblo de Israel, y edificarán las ciudades asoladas, y habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán del fruto de ellos. Edificarán y plantarán. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, que vamos a estar en la plenitud del reino de los cielos. Va a ser nuestra. Nosotros seremos los propietarios del territorio designado por el Señor, prometido a Abraham y a través de Jesucristo a nosotros. Somos los herederos del reino de los cielos y coherederos con Cristo. Esta palabra, hermanos, está dada desde hace muchos años, pero nosotros somos partícipes de esa palabra, porque las bendiciones que tiene aquí esta palabra son para nosotros hoy, si creemos y permanecemos fieles, obedientes al Señor. Ya viene el cumplimiento de esta promesa. No se tarda. Cristo está cerca y su venida es inminente. La iglesia de Dios, cada uno de nosotros, necesitamos estar unidos, cumpliendo ese propósito del Señor, siendo obedientes a su bendita palabra. Dejo esta palabra del Señor en sus corazones y vamos a orar dándole al Señor gracias por esta palabra de bendición. Padre eterno, te doy la gloria y la honra, Señor, en este día maravilloso. Bendigo a cada uno de mis hermanos oyentes, Señor, y declaro que tu palabra, Señor, no se tarda, sino que ella viene de manera poderosa para cumplirse en nuestras vidas. Que nosotros podamos cada día, Señor, ser restaurados y edificados como lo dice tu palabra, pero como resultado de un pueblo que se humilla, que buscas tu presencia, Señor, que te adora, amado Rey, y que te sirve de corazón. Gracias te damos, que tu palabra se cumpla en nosotros y que cada día podamos hallar, Señor, la presencia tuya y la bendición poderosa que viene, Señor bendito, en tu palabra. Que se haga realidad en nuestras vidas hoy y siempre. Gracias. Mantén a tu pueblo unido en medio de estas circunstancias y permítenos siempre estar adorando tu santísimo nombre. En Cristo Jesús te doy las gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga grandemente en este día. Bendiciones.